Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a conocer algunos conocimientos previos que debemos saber antes de programar. Para eso muchas personas se preguntan qué es programar. Bien, o sea, ¿qué hacen los programadores? ¿Qué significa programar? ¿Qué es un programa? ¿Cuáles son los lenguajes de programación? Bien, esas preguntas las vamos a ir respondiendo con este video. Ese es el objetivo de este encuentro. Vamos a ver qué es programar. La programación repercute en las computadoras, es decir, lo que en realidad estamos programando son computadoras. Las computadoras son sistemas electrónicos, o sea, que tienen electricidad, que realizan cálculos y procesan datos. Ese es el fin de una computadora, computar, es decir, agarrar información en las entradas de datos, procesar esa información, o sea, transformarla y generar salidas. Es decir, que las computadoras son sistemas electrónicos en donde adentro de esa computadora se componen de sistemas de información que reciben datos, realizan un cambio de esos datos y generan salidas, que la vemos nosotros en las pantallas. Teniendo en cuenta que una computadora puede ser una computadora de escritorio, una laptop o notebook y una tablet o un smartphone. Bien. Los programas que vamos a hacer, la idea es que se puedan utilizar en cualquiera de estos cuatro tipos de computadoras. Hay computadoras mucho más grandes que tienen los gobiernos, que tienen las empresas grandes, que ya se llaman mainframe, que son más grandes. También tienen sus pequeños programas que se corren, pero no es lo que porque generalmente conocemos como programar. Si bien también se programan esos sistemas, no lo vamos a ver ahora. Las computadoras se componen de dos cosas, de hardware, que es todo lo que yo puedo tocar, el teclado, la placa madre, que es lo que está dentro del gabinete. Cuando yo abro un gabinete voy a encontrar esto, que es como un montón de circuitos que se van conectando, el mouse, la pantalla en sí, el monitor y el CPU, que sería el cerebro que va acá dentro de esta placa madre. Todo eso es hardware, o sea, son cosas que yo puedo ver y tocar. Por otro lado, hay otra parte que componen y que es muy importante también en la computadora, que es el software. Es todo aquello que no puedo tocar, es decir, los programas que ejecuto, las cosas que voy haciendo. Y esos programas controlan el hardware. Por ejemplo, si yo quiero imprimir, tengo que a través de un programa seleccionar las hojas que quiero imprimir y darle la orden a la impresora de imprimir solo esas hojas. Si, por ejemplo, quiero escuchar una canción, tengo que primero cliquear en play de la canción y después se va a reproducir eso en los parlantes, que sería el hardware. Y así sucesivamente. Entonces, se compone la computadora de hardware y software. ¿Qué pasa? Ese software se compone de tres tipos. Los sistemas operativos, que es lo primero que se inicia cuando encendemos ya sea un celular, una tablet, una computadora de escritorio, una notebook, que pueden ser de diferentes tipos. Tenemos el Linux, que es el pingüinito. En los celulares y tablets tenemos el Android. Bien. En las computadoras de escritorio, en algún momento en celulares y tablets, tenemos Windows. Y en todo lo que tiene que ver con la marca Apple, tenemos el sistema operativo iOS. Estos tipos de software tienen la particularidad que controlan el hardware. Bien, y que es como un recibidor que tenemos que nos va a ayudar a nosotros a poder controlar el hardware. Bien. Cada computadora tiene al menos un sistema operativo. Puede tener varios, sí, pero por lo general usamos uno y son prácticamente estos cuatro. Hay otros, pero usamos por el momento esos cuatro. Vamos a los programas de aplicación. Los software de aplicación son los que usamos todos los días. TikTok, las redes sociales, Instagram, en los navegadores, WhatsApp, Spotify, todas las aplicaciones que usamos. Bien, Google Maps, Google, bien. Esas corren según el sistema operativo. Seguramente le pasó que hay alguna aplicación, por ejemplo, si yo tengo un celular iPhone que no puedo usar, que sí lo puedo usar en Android. O si tengo un celular Android, no puedo usar iTunes, que es una aplicación de música
de este sistema operativo. O sea que el sistema operativo me limita las aplicaciones que puedo usar. Por lo general, se estima que todas las aplicaciones puedan correr en todos los sistemas operativos, pero no siempre es el caso. Bien, ¿qué pasa? Esas aplicaciones están hechas con otro o bajo otro tipo de software, bajo otro tipo de programas, que vamos a ver ahora cuál es, que se llaman software de desarrollo. ¿Por qué? Porque yo voy a usar ese programa también corriendo en un sistema operativo y ese programa voy a usarlo para crear una aplicación. Bien, entonces van a ver que se interrelacionan los tres tipos de software. Lo de sistema operativo, ¿por qué? Porque necesito tener un sistema operativo. Los de aplicación, porque los uso todo el tiempo. Y de desarrollo, porque creo sistemas de aplicación. Bien, todos estos son sistemas informáticos. Bien, o programas. ¿Qué pasa? Cuando yo programo o uso un entorno de desarrollo, yo lo que en realidad estoy haciendo, ya lo vamos a ver, es desarrollar un algoritmo que resuelva un problema. Pero lo hacemos en un lenguaje parecido al inglés, que son los desarrollos de lenguajes de programación, ya lo vamos a ver más adelante. Y lo que ocurre es que las máquinas no entienden esos lenguajes directamente. Entienden ceros y unos, porque si volvemos adelante, son sistemas electrónicos las computadoras, o sea, entienden solamente circuitos eléctricos, solamente entienden paso y no paso de energía. Entonces, esta placa que termina siendo el celular o el funcionamiento en sí de la computadora, entiende solamente ceros y unos, sistema binario. Pero nosotros no entendemos ceros y unos. Quizá algunos sí que estudian el sistema binario, pero la mayoría no. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Las máquinas usan lo que se llaman un lenguaje de bajo nivel, que son los ceros y unos. Y los programas de aplicación y los de desarrollo y los sistemas operativos son creados por un lenguaje de alto nivel, o sea, más sencillo para las personas. Bien. Lo que en realidad nosotros conocemos como programar, por lo general, salvo excepciones, es programar en un lenguaje de alto nivel, o sea, parecido al lenguaje nuestro. Acá tenemos un ejemplo y vamos a entender el concepto de algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos que usamos para resolver un problema. Por ejemplo, tenemos hambre, buscamos una receta de cómo hacer un huevo frito, ese sería el algoritmo. Los pasos y los ingredientes necesarios para hacer el huevo frito. ¿Hay la única manera de hacer huevo frito? No, hay muchísimas. ¿Hay un único algoritmo para resolver un problema? No. Bien. Un algoritmo es una secuencia de pasos que tengo que hacer para resolver un problema. Bien. Ese algoritmo se puede representar de muchas maneras. En realidad, entonces, los programas son un conjunto de algoritmos. Bien. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo este algoritmo, la máquina entiende esto, no tan directo, pero cuando, por ejemplo, quiere sumar dos números, el número 5 en binario, o sea, lo que entiende la máquina, se forma de esta manera, 0, 1, 0, 1. El número 3 se forma de esta manera, 0, 0, 1, 1. Entonces, el resultado me va a dar 1000 en binario, que sería 8 en el sistema decimal nuestro. En el medio de ese binario se, llamémosle, transcribe en otro lenguaje que se llama ensamblador, que acá lo van a ver un poco más detallado, más largo. No es el objetivo del video ver el ensamblador, pero sí ver que hay otro lenguaje que ya aparecen, que si bien no es muy sencillo, es un poco más largo, pero la misma operación en el medio hay como un transcriptor, o sea, el ensamblador está entre el medio de lo que nosotros vamos a programar con lo que entiende la máquina. Bien, es como si yo quiero hablar con una persona en chino y yo no sé hablar en chino, en el medio va a haber un traductor. El ensamblador sería eso, bien, el traductor entre el código máquina y nosotros que hablamos otro idioma. Bien, pero ¿qué ocurre? Lo que nosotros en realidad terminamos programando, lo que los programadores hacen es crear código para resolver algoritmos usando un lenguaje de alto nivel, que es muy parecido al lenguaje inglés en la mayoría de los casos. Uno que es muy conocido es Python, bien, que tiene este logo de dos serpientes que van azul y amarillo.
Para resolver el mismo problema de sumar dos números, en Python yo tengo que crear una variable, usar un método, usar otro método para pedirle a la persona, ya lo vamos a ver este código corriendo, hacer lo mismo con el segundo número, crear una variable donde obtenga el resultado de los dos y por último mostrar en la consola el resultado. Acá estamos haciendo el mismo algoritmo viéndolo de diferentes lenguajes. En código máquina como sería, en ensamblador como sería, bien, un poco más complejo y largo, y de alto nivel lo que nosotros entendemos. O sea, nosotros escribimos este lenguaje, se transcribe en ensamblador y que ensamblador finalmente termina leyendo la máquina esto. Bien, ¿qué ocurre? El algoritmo se puede representar de tres maneras. Bien, el algoritmo se puede representar usando un pseudocódigo que por lo general cuando estoy aprendiendo se usa mucho en las primeras materias de ingeniería, tecnicatura, en los cursos de programación, que es un lenguaje coloquial, o sea, es escribir las órdenes del algoritmo como si no supiese ningún lenguaje, ¿bien? O sea, verbo en infinitivo, un lenguaje sencillo, pero no es un lenguaje en sí, por eso viene la palabra pseudo. No es un código de programación, o sea, no es un lenguaje de programación, sino que es como un lenguaje que se usa para aprender y para simplificar la sintaxis, ¿bien? O sea, es pelado. Este mismo pseudocódigo yo lo puedo mostrar o representar en un diagrama de flujo. O sea, lo mismo que yo estoy haciendo acá es sumar dos números. Escribir el primer número, me aparece acá. Leer el primer número, me aparece acá. Leer el segundo número, acá. Escribir el segundo número, hacer la suma, lo hago acá. Escribir el resultado, lo hago acá y termino el algoritmo. O sea que esto ya lo vamos a ver en un programita, que es el PCI, es lo mismo que esto. Y a la misma vez es lo mismo que estamos haciendo con Python. O sea que en realidad el algoritmo son los pasos que voy haciendo. Yo lo puedo ver de tres maneras, en un pseudocódigo, en un diagrama de flujo y en un código, o sea, en un programa. Lo que hacemos cuando programamos esto, o sea, resolver un problema que era sumar dos números del resultado en un lenguaje. Lo que tendríamos que conocer es cómo estructurar un pseudocódigo, un diagrama de flujo antes y después saber las reglas propias de Python. Bien, que aparecen estas palabras en naranja, qué quieren decir esas palabras, por qué tengo que poner punto y coma, por qué van coma. O sea, eso ya es propio de la sintaxis, las reglas de Python, que si uso otro lenguaje van a tener otra sintaxis. Bien, Python, JavaScript son lenguajes que las sintaxis son más sencillas. C, COBOL son lenguajes que puedo resolver lo mismo en este caso, pero van a ser operaciones o la sintaxis más compleja. Bien, vamos a ver ahora que en realidad programo. En la programación, los programas se componen de dos partes, del frontend y del backend. El frontend es todo lo que yo veo, o sea, la pantalla, los colores, la interfaz, el texto, las imágenes, los videos. Y el backend es todo lo que yo no veo, pero me es útil. Es como háganse de cuenta un Excel, una tabla, ¿bien? ¿Qué ocurre? La información está en tabla, pero yo lo que estoy viendo es gráfico, entonces se guarda en un lugar, en una base de datos. Esa base de datos está guardada en un servidor, que es una computadora un poco más grande o ya sea virtual, que suele estar en otro lugar, y se conecta con APIs, con otras aplicaciones, con otros sistemas. Hay una conexión, por ejemplo, si yo quiero usar en mi página, estoy haciendo una página web, la ubicación de Google Maps, uso la API de Google Maps. Si yo quiero reproducir, por ejemplo, un video de YouTube en mi página, puedo usar la API de YouTube. Bien, o sea, son conexiones con otras cosas o con la misma base de datos también. Yo puedo crear una API propia. Bien, ahí guardo la lógica y los datos de mi información. O sea que un programa sería se compone de esas dos cosas. Bien, ahora vamos a ver, antes de terminar, este mismo ejercicio, ¿qué pasa si yo lo corro en Python? Bien, yo acá tengo el mismo código en Python. Esto, volviendo a hacer reflexión acá, el IDE de desarrollo es este, el Visual Studio Code que estoy usando, no es el único, es el más usado. ¿Qué es esto que ustedes ven que es la pantalla negra que tienen los programadores? Bien, yo copié el mismo código y lo ejecuto. Cuando yo ejecuto acá, me sale acá que yo ingreso el número. Bien.
Eso es lo que en realidad, esto es el algoritmo representado en un código, que es un archivo de Python, bien, que lo estoy ejecutando. Me dice ingreso un número, yo pongo 8, acá lo había dado 2 veces a ejecutar. Vamos a ver ahí, ejecutar código. Este es el IDE, bien, en donde yo escribo código y creo aplicaciones. Me sale algún error, puede pasar, veamos a ver qué pasa más de nuevo. Le di 2 clics ahí, ya lo tenía listo. Ajá, algo borré aquí. A ver, lo paramos ahí. Guardamos esto. Bien, ingresa el primer número. Ingresamos el 8. Ingresa el segundo número. Ingresamos el 3 y nos da el resultado el 11. Bien. ¿Qué pasa? Este mismo ejercicio yo lo puedo resolver en una herramienta. Eso está en Python, bien, usando un IDE. Hay otro IDE para poder hacer pseudocódigo, que yo lo recomiendo antes de pasar un lenguaje, que puedo resolver el mismo algoritmo, pero en pseudocódigo. Bien. O sea que acá no estoy usando Python, sino estoy usando el pseudocódigo. Y vamos a ver que también si yo lo ejecuto, me va a ir pidiendo, mostrándome, ingresa el número 8, ingresa el segundo número 3 y la suma fue 11. Pero también puedo ir viendo cómo se va haciendo esto paso por paso. Bien. Acá a la izquierda puedo ir viendo que me va recorriendo el algoritmo también del diagrama. Ingresa el número, pongo el 8. Ingresa el segundo número, me va bajando la flecha verde, pongo el 3, hace el sumo, 8 más 3 y al final me manda el 11 y termina. O sea que también al mismo algoritmo lo estoy representando de 3 maneras. Esto vendría a ser lo que hace la función, bien, y esto sería lo que yo programo, bien. Estoy haciendo un software de aplicación. Ahora, ¿qué pasa? Yo también puedo hacer un software de aplicación con Python, ya acá un poco más complejo, el código, bien, un poco más complejo, pero acá también me va a crear un frontend, una interfaz, bien. Yo voy a ejecutar esto, vamos a ver si funciona. Estuve tocando recién y no sé si funcionará. Pero lo que crea esto ya con una librería, con algo que se llama Tkinter, lo que me va a hacer acá es crearme también una interfaz para que las personas lo usen. O sea que acá pueden ver que yo, esto negro, volviendo acá haciendo un resumen general, es el IDE de desarrollo. Este está corriendo en este caso con sistema operativo Windows 11, que es el que estoy usando. Todo esto que están viendo acá ustedes es Windows 11. Y estoy creando una aplicación que sea la suma que lo están viendo acá. Bien. Yo, por ejemplo, voy a ingresar 8 y 3. Me dice ingresa el segundo número. No puedo sumar uno solo. Sumo y ya me devuelve el 11. O sea que acá están viendo esto, sería el frontend, lo que están viendo acá. Y si yo quiero, ¿qué pasa? Yo cierro todo esto y si no se guarda la información. Si yo quiero guardar esta suma en una base de datos, ya tengo que hacer un backend. Que también lo puedo hacer, en este caso, con Python. Bien, o con cualquier lenguaje. Lo primero que usted quiero es que se queden con este video, es que esto es un código, esto es un programa, que cuando programamos escribimos esto, bien, o también podemos decir que escribimos un diagrama si es que estamos iniciando, o un pseudocódigo si también estamos iniciando, y también que lo que en realidad terminamos haciendo es usando el hardware. ¿Por qué? Porque estamos usando la pantalla, estamos usando la memoria para hacer esa suma. Si queremos hacer un software para usar los parlantes, también usaremos el hardware y lo estamos controlando gracias a este programa. Bien, espero que le haya servido este pequeño video. Intente hacerlo lo más sencillo posible, repasando entonces lo que es un programa, un sistema de información que recibe datos, lo transforma y lo devuelve. Bien, o sea, recibió el 8 y el 3, lo sumó y me devolvió el 11. Que los programas o las computadoras en realidad se componen de hardware y software.
que cuando nosotros programamos, creamos software usando otro software, bien, tenemos los sistemas operativos, los software de aplicación como Facebook, lo que venimos usando, y los software IDE para crear software, que los lenguajes de programación son de alto nivel, lo que nosotros usamos, Python, JavaScript, C, y que eso se transcribe en ensamblador, que es un lenguaje un poco más complejo, y que eso termina siendo lo que en realidad entienden las máquinas, que es 0 y 1. Eso ha sido todo. Espero que le hayan entendido. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Den like y por favor suscríbanse y compartan a sus seres queridos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.